lo que es un proyecto. Bibliografía principal pues serán las presentaciones que yo les estaré presentando en las clases y asimismo también subiendo a la plataforma. Y la bibliografía complementaria pues tenemos lo que es el ASTOR, el ERFD, ¿verdad? Que es la normativa para el diseño de puentes. Los sitios y enlaces de interés pues de las plataformas y las políticas de los cursos pues ya ustedes ya las conocen, que es el uso de plataforma virtual de aprendizaje es obligatorio, está absolutamente prohibido lo que es el plagio de tareas y las fechas de entrega y trabajo pues deben ser respetadas estrictamente, ¿verdad? En este caso solo tendremos un examen, el del primer parcial, en el cual yo se los estaré subiendo en línea para que ustedes los puedan realizar de forma tranquila desde su casa, ¿verdad? Ahora vamos con lo que es el contenido del curso. Pues en la semana 1, del 16 al 22 de enero, pues tendremos lo que son las consideraciones generales, que son las que estaremos viendo hoy, que es la definición, clasificación, ubicación y elección del tipo de puente, estudios básicos de la ingeniería para el diseño de puentes, geometría y la normatividad. Como objetivo, definir los conceptos de un puente en su parte, definir los tipos de puente, identificar la ubicación y elección de puentes adecuados, definir los estudios básicos de ingeniería para el diseño de un puente y describir la geometría de un puente e identificar la normativa para el diseño del puente, ¿verdad? Esta se está desarrollando por teledocencia, ¿verdad? En la semana 2, del 23 al 29 de enero, pues tendremos lo que es cargas permanentes, sobrecarga viva, fuerzas centrífugas, fuerzas de frenado, cargas sobre veredas, barandas y sardineles, fuerzas de colisión de vehículos. Y como objetivo definir las cargas sobre la superestructura de un puente e identificar la normativa sobre el uso de estas cargas, ¿verdad? Todos nos estaremos basando sobre la normativa. En la semana 3, pues del 30 de enero al 5 de febrero del 2023, estaremos viendo lo que es cargas hidráulicas, cargas de viento, efectos sísmicos, deformaciones superpuestas y empujes de suelo. En la semana 4, pues ya llegamos a lo que es momento máximo de una viga, simplemente apoyamos, estaremos viendo el teorema de Barre y también nos estaremos apoyando sobre un análisis computacional sobre el software StatPro versión V8i. No sé si ustedes los han utilizado. ¿Me confirman si han utilizado algún tipo de software durante su curso? Sí, ingeniero, sí utilizamos el StatPro. Ok, excelente. Igual, de igual manera, yo sí les estaré subiendo también un link para que ustedes puedan descargar y un video de cómo instalar el software si no lo tienen, ¿verdad? Y en la semana 5 pues llegamos, bueno, es importante recalcar que en la semana 4 tendremos una tarea, una pequeña guía de problemas sobre cargas de puentes y máximo momento previo ustedes me la entreguen para el examen, ¿verdad? Y tendremos una tarea de investigación que es investigar, bueno, más que todo investigar un puente, ¿verdad? Y aquí en Honduras y que ustedes me puedan describir qué tipo de puentes es, sus partes y esas partes. Yo les voy a subir después las instrucciones bien detalladas de esta tarea de investigación, ¿verdad? Y tenemos en la semana 5 examen del primer parcial, pues pueden ver que es resolver el examen y me lo entregarán escaneado en el buzón de tareas el día sábado 18 de febrero a más tardar a las 12 p.m. Yo se lo estaré subiendo un viernes por la mañana a las 7 y ustedes tendrán hasta las 12. La idea es que no sea el examen largo, sino que por algún tipo de inconveniente se pueda desarrollar en las 2 horas clase, pero si ustedes tienen algún tipo de inconveniente, tengan más tiempo, ¿verdad?
semana 6, del 20 al 26 de febrero, pues estaremos viendo lo que es un diseño de puente tipo losa, predimensionamiento, diseño de franja interior de puente tipo losa, momento de flexión por carga de franja interior y resumen de momentos flectores en franja interior y criterios LRF aplicables, ¿verdad? Y como objetivo identificar los procedimientos de diseño de un puente tipo losa, identificar las franjas interior del puente y analizar las franjas interiores del puente, ¿verdad? En la semana 7, pues estaremos viendo el diseño de siempre el mismo tema, porque lo dividí en dos partes por lo largo, pero en uno vamos a diseñar la franja interior bueno, todavía en la semana 7 estaremos lo que es diseñando los aceros de estas franjas de interior, acero principal y acero de distribución, acero por temperatura y revisión de fisuración, ¿verdad? Por distribución de armadura. Ya en la semana 8 nos vamos a estar concentrando en las franjas de borde. Entonces, siempre el mismo análisis, diseño de franja de borde, momentos de flexión por carga de franja de borde, resumen de momentos flectores en franja de borde. Y para la semana 9 estaremos ya calculando el acero de esta parte. Entonces, si ven, en esta parte del segundo parcial solo nos estaremos enfocando en el diseño de este tipo de puente. Para la semana 10, lo que ustedes tendrían es la presentación y exposición de un pequeño proyecto que yo les voy a dejar ese parcial, ¿verdad? Ya en este no tendremos examen. Y la tarea 3, entregar en el buzón de tareas, pues les voy a dejar una pequeña tarea de investigación para que la puedan realizar. En la semana 11, pues nos estaremos enfocando en lo que son cajas puentes. Estaremos viendo cargas permanentes, sobrecargas vivas, cargas por efecto de suelo, carga hidráulica, anchos de fajas equivalentes, cálculo de coeficiente de balasto vertical para los inferiores y combinaciones de carga, ¿verdad? Ya después en la semana 12, pues ustedes entran a su feriado de Semana Santa, ¿verdad? En esa semana no tendremos lo que es tareas ni ningún tipo de evaluación. Y en la semana 13 que regresemos, pues terminamos de lo que son los peralte mínimos, recubrimiento de factores de resistencia, resistencia a flexión, límites para el refuerzo, armadura por distribución, límites de fisuración mediante distribución y armadura por construcción de temperatura. Y ya en la semana 14 ustedes me estarían presentando lo que es el proyecto que yo les pueda asignar, en el cual yo les estaré subiendo siempre la rúbrica con todas las instrucciones y detallamiento de qué se trata el proyecto. Y en la semana 15, pues estaremos, esa ya sería revisión de la calificación final obtenida en la asignatura, ¿verdad? Aquí pueden ustedes ver las evaluaciones de las notas, cómo se distribuyen el primer parcial, la tarea 1, que tenemos, bueno, aquí serían 15, ¿verdad? Las tareas de 15, 3 y 3, suman, esta parte suma 9, 3%, y su examen que valdría 21, suman el 30, ¿verdad? Y en la semana, en el segundo parcial, pues solo tienen una tarea de investigación que cuesta 9% y su presentación del proyecto del segundo parcial cuesta 21%, suman 100. En la tarea 4, pues ya tienen una tarea de investigación. Recuerden que siempre el tercer parcial cuesta 40% con un valor de 12 puntos y de tareas, ¿verdad? Acumulativo, y el proyecto vendría costando 21%. En total suman 40, ¿verdad? Entonces esa sería la presentación del silo. No sé si tienen dudas con esto. Bueno,
Entonces vamos a pasar a lo que es la presentación del primer tema. ¿Me confirman si miran la presentación? Sí, ingeniero. Sí, señora. Sí, ingeniero. Listo. Bueno, estaremos viendo lo que son, primer tema, consideraciones generales. Como objetivo general, pues tenemos que definir el concepto de un puente y sus partes, ¿verdad? Objetivos específicos, definir los tipos de puentes, identificar la ubicación y elección de puentes adecuados, definir los estudios básicos de ingeniería para el diseño de puentes, ¿verdad? Bueno, como definición, ¿qué nos habla? Pues que un puente es una obra que se construye para salvar un obstáculo, dando así continuidad a una vía. Suele sustentar un camino, una carretera o una vía férrea, pero también pueden transportar tuberías y líneas de distribución de energía. Los puentes que soportan un canal o conductos de agua se llaman acueductos, aquellos construidos sobre terreno seco en un valle, viaductos, y los que cruzan autopistas y vías de tren se llaman pasos elevados, ¿verdad? Entonces aquí pueden ver ustedes unas imágenes de lo que tenemos de diferentes tipos de puentes. Pues pueden ver a la esquina derecha superior, pues ahí tenemos lo que es el paso elevado del Prado, ¿verdad? Ustedes pueden ver que este es un paso elevado, ya que debajo de él transitan lo que son vías de tráfico, ¿verdad? Entonces estos puentes se utilizan mucho más que todo pues para descongestionar lo que es el tráfico, llevan bastantes estudios de tráfico y así poder liberar un poco ya un sistema vial bastante congestionado y colapsado, ¿verdad? Entonces, por eso estos tipos de puentes son de gran importancia en la ciudad, ¿verdad? Ya sea también para eh, hacer más cómoda una intersección, también se colocan por esta parte, ¿verdad? Ahora también tenemos lo que son, pueden ver en la parte inferior lo que es un puente, ya que lo que hace es pasar un obstáculo, lo que es un río, ¿verdad? Entonces ya este es un puente, lo que es el puente mayor, ¿verdad? Y los viaductos también tenemos una fotografía que los romanos les gustaba bastante este tipo de metodología en este tipo de puente. Entonces, al finalizar el curso, lo importante es que ustedes ya cuando miren un puente lo puedan reconocer y lo puedan clasificar, ¿verdad? Ya dejar de decirle a todo puente, sino tiene su nombre y apellido. Ahora, las partes de un puente. Aquí es importante identificar que las partes de un puente se dividen en dos grandes grupos. Una es la superestructura, que está conformada por el tablero, esta soporta directamente las cargas, las vigas, las armaduras, si es un tipo de puente reticulado, los cables, si es un puente atirantado, bóvedas en puentes reforzados, arcos, que son los encargados de transmitir las cargas del tablero a los apoyos, ¿verdad? También tenemos lo que es la otra parte, el otro grupo, que es la infraestructura, ¿verdad? Que está conformada por pilares, que son los apoyos centrales, así como también los estribos, que son los apoyos extremos, ¿verdad? Que están al inicio y al final del puente. Entonces, aquí podemos ver una imagen de la sección transversal de un puente, ¿verdad? En el cual tenemos lo que es la losa, en esta que es el tablero, la cual se encarga de distribuir las cargas del vehículo hacia la viga. Tenemos también los diafragmas, su barrera, ¿verdad? Que es la que protege de que un auto pueda colisionar y salirse, ¿verdad? Lo que es del puente. Entonces, aquí tenemos la sección transversal y también tenemos una elevación.
Entonces, en elevación tenemos lo que son las pilas, que son las que quedan adentro del cauce, ¿verdad?, del puente, y tenemos lo que son los estribos, que están a su inicio y al final del puente. Aquí pueden ver en planta cómo pasa el puente. Y lo que les quería mostrar también, les coloco una imagen de un puente tipo reticulado, ¿verdad?, en el cual aquí están las armaduras. Ya este puente funciona diferente, en el cual el tablero transfiere a las vigas de piso y estas vigas de piso se lo transfieren a las armaduras extremas. Entonces, ven ustedes que hay diferentes tipos de puente, ¿verdad? Aquí tienen una imagen tanto en perfil de este tipo de puente como en planta, ¿verdad? Este es un puente tipo acro. Ahora, también tenemos su clasificación. ¿Cómo los podemos clasificar? Ya lo hablamos. Peatonales, carreteros, ferroviarios, acueductos y puentes para aviones en lo que es los aeropuertos, ¿verdad? Entonces, peatonales, pues ustedes ya lo conocen, estoy aquí, este es el que está en la salida del norte, ¿verdad? En carreteros, aquí tenemos un puente que ya está en una vía principal. Entonces, este está en Choluteca. Tenemos lo que es puente ferroviario, ¿verdad? Lo que es, miren que es un acueducto que se encarga de transportar tanto lo que es el agua, líneas también de conducción de agua, y tenemos lo que es los puentes para aviones, ¿verdad? Ahora también podemos clasificarlos por los materiales de construcción, ¿verdad? Estos se construyen de diferentes tipos de materiales, pues tenemos puentes de madera, mampostería, acero estructural, sección compuesta, concreto armado, concreto preforzado y materiales compuestos de fibra de vidrio, fibra de carbón y etcétera, ¿verdad? Aquí en las imágenes ustedes pueden ver esos tipos de puentes de diferentes materiales. Tenemos lo que es el de madera aquí, el de mampostería, que los de mampostería son bastante común en puentes tipos de arco, los metálicos, estos puentes reticulados, ¿verdad? Y sección compuesta, que estos son que están conformados tanto de elementos de concreto como elementos metálicos, como se puede ver aquí. Ahora, en lo que es concreto armado, ahí tenemos dos variantes, ¿verdad? Lo que es tanto el concreto simple, que ustedes que ya llevaron su clase de concreto, pues ya saben que el concreto simple es aquel que solo está reforzado por varias corrugadas, y el concreto preforzado, pues miran en la clase de concreto 2, todo aquel que lleva ya cables tensados, ¿verdad? Para resistir esos grandes claros. Y los de materiales compuestos, pues son aquellos que se refuerzan con fibra de vidrio, fibra de carbón. Estos refuerzos de fibra de vidrio o de carbón son más que todo cuando estos puentes tienen problemas de fisuración y esa parte, ¿verdad? Ahora, por el tipo de estructura que tenemos, simplemente apoyados, continuos, simples de tramos múltiples, cantilever, de brazos voladizos, en arco, atirantado, utilizando cables rectos, ¿verdad?, que atirantan el tablero, colgantes, levadizos o basculantes y flotantes, ¿verdad? Aquí pueden ver en las imágenes estos diferentes tipos de puentes, ¿verdad? Tenemos el simple de tramos múltiples. En esta parte de aquí ustedes pueden ver por qué es simple, porque sus vigas se apoyan en estos capiteles de forma independiente a las otras vigas. No hay una continuidad de una viga a otra, ¿verdad? Entonces esto crea momentos
solo momentos en la parte de abajo, ¿verdad? No se crean momentos positivos. Entonces, por eso son simples. No hay una continuidad de una viga a la otra. También tenemos lo que es los puentes continuos, en el cual ya ahí sí existe una continuidad de una sección a otra del puente, ¿verdad? Creando tantos momentos en la parte inferior como momentos en la parte superior. Ahora tenemos puentes en la tercera imagen, lo que es envoladizo o cantilever. Entonces ustedes pueden ver cómo estos puentes no tienen apoyos centrales, sino que parten de un punto y se conectan hacia el centro, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver cómo esta viga de este puente se va haciendo más rígida en la parte del extremo y más delgada ya en su final, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, dónde es el momento máximo de una viga empotrada, pues siempre en su extremo, ¿verdad? Entonces, así funcionan estos puentes. Y lo que es los puentes atirantados, colgantes, pues ya esto su peso lo soporta lo que es el tablero y esto lo transmiten hacia los cables. Lo que son los puentes de arcos. Entonces ya estos son otro tipo de sistema estructural en que el arco, la forma del arco, da una cierta rigidez y resistencia hacia las cargas que provienen de la superestructura, ¿verdad? Tenemos lo que son puentes levadizos, que estos se utilizan ya para el paso de lo que es tráfico marítimo, ¿verdad? Y los puentes flotantes. Entonces aquí en estas imágenes ustedes pueden ver la clasificación según el tipo de estructura. Ahora, por su geometría en planta, tenemos lo que son rectos, espiajados y curvos. ¿Qué quiere decir cuando un puente es recto? Que la línea central del puente, la línea de su eje sobre la vía, es totalmente perpendicular al eje del río, ¿verdad? No hay ningún tipo de ángulo en esta parte. Los espiajados, como es el caso de esta imagen, pues si ustedes ven el flujo del río, la línea del río, tiene un ángulo con respecto al eje central del puente. Entonces a esto lo llamamos espiajados. Y los curvos son aquellos puentes que son, pues ya tienen lo que es un radio, ¿verdad? En su estructura. Ahora, tenemos según el tiempo de vida. Pues los clasificamos en definitivo, son aquellos puentes diseñados para una vida en servicio de 75 años. Las especificaciones ASTO se han elaborado con este objetivo, ¿verdad? Ahora tenemos lo que es temporal también, que son aquellos puentes que se usan por un tiempo limitado, no mayor a 5 años, ¿verdad? Aquellos puentes ustedes ya conocen, en Tegucigalpa, Puente Mayor, pues es aquel puente, por ejemplo, el Puente Mayor tiene un tiempal de estar construido, ¿verdad? Son aquellos puentes que son más que todo de concreto. Los puentes no necesitan tanto mantenimiento, sino que sus materiales permiten esa durabilidad. Y también tenemos los puentes reticulados, ¿verdad? Que estos se colocan más que todo provisionalmente para el paso de emergencia. Ahora que aquí en Honduras los utilizamos para, ya quedan definitivos, ¿verdad? Por lo que esto es un problema, porque ¿qué pasa con los puentes reticulados? Si no se les da mantenimiento, estos puentes tienden a cubrir bastante con óxido y se roban las piezas también. Entonces, a medida del tiempo, estos puentes se van debilitando. Por eso ya con el paso de los años,
uno puede ver que estos puentes ya sufren bastante de deflexiones, fatiga, por todo este tipo de problemas, ¿verdad? Entonces, estos puentes reticulados no es recomendable ponerlos definitivamente, aparte de que su sección no es tan ancha para una vía, para dos vías, perdón. Ahora, la ubicación y elección del tipo de puente, pues los puentes son obras que requieren para su proyecto definitivo estudiar los siguientes aspectos, ¿verdad? Localización de la estructura, ubicación en cuanto al sitio, alineamiento, pendiente y rasante, ¿verdad? Los tipos de puentes que resulten más adecuados para el sitio escogido, teniendo en cuenta su estética, economía, seguridad y funcionalidad, ¿verdad? O sea, en una vía, en una arteria principal vial, ¿verdad? Tenemos que construir puentes que tengan eh, esa, sean para varios años, ¿verdad? No se pueden poner en una vía principal como lo hacemos aquí, puentes tipo reticulado, ¿verdad? Entonces tenemos que ver qué tipo de puente es el más adecuado según el tráfico que pase por esa arteria. Forma geométrica y dimensiones, analizando sus accesos, superestructura, infraestructura, cauce de la corriente y fundaciones, ¿verdad? Obras complementarias, tales como barandas, drenaje de la calzada y de los accesos, protección de los márgenes y rectificación del cauce, si fuere necesario, forestación de taludes e iluminación, ¿verdad? En caso de obras especiales, conviene recomendar sistemas constructivos, equipos de etapas de construcción y todo aquello que se considere necesario para la buena ejecución y estabilidad de la obra. Ahora, venimos con los estudios básicos de ingeniería para el diseño de puentes, ¿verdad? Primer estudio, estudios topográficos, ¿verdad? Estos son muy importantes porque posibilitan la definición precisa de la ubicación y dimensiones de los elementos estructurales, así como la información básica para los otros estudios. Entonces, aquí es importante este estudio principalmente porque nos va a permitir modular esta estructura, ¿verdad? También tenemos lo que es estudios de hidrología e hidráulicos, que establecen las características hidrológicas de los regímenes de avenidas máximas y extraordinarias y los factores hidráulicos que conllevan a una real apreciación del comportamiento hidráulico del río. Entonces, fíjense bien, tenemos lo que es el estudio topográfico. Este nos ayuda a definir el río topográficamente. Ya podemos modular el puente, modelamos lo que es el río mediante un software, este es GERRAS, es un software bastante potente para lo que es el modelamiento del comportamiento de ríos, según un estudio hidrológico previo, ¿verdad? Para definir su caudal. Entonces lo modelamos y podemos ver el NAME, que es el nivel del agua máximo donde va a llegar el río, ¿verdad? Y así poder ver si el río va a sobrepasar el puente o a qué altura tenemos que nosotros que establecer este puente, ¿verdad? Ahora, los estudios geológicos y geotécnicos tenemos que establecer las características geológicas tanto locales como generales de las diferentes formaciones geológicas que se encuentran, identificando tanto su distribución como sus características geotécnicas correspondientes, ¿verdad? Aquí lo importante resaltar es que nosotros no podemos saltarnos ningún tipo de estudio para los puentes, ¿verdad? Ya que todos son importantes y fundamentales para su diseño. Ahora, tenemos el estudio de riesgo sísmico, tiene como finalidad determinar los espectros de diseño que definen los componentes horizontal y vertical del sismo a nivel de cota
de cimentación. Lastimosamente, pues aquí en Honduras nosotros no tenemos un ente que haga estudios de estos comportamientos sísmicos o un historial que nos permita conocer espectros en un tiempo, ¿verdad? Entonces tenemos que usar lo que son de otros países o los que ya están establecidos. Ahora, el estudio de impacto ambiental identifica los problemas ambientales para diseñar proyectos con mejoras ambientales, ¿verdad? Y evitar, atenuar o compensar los impactos adversos. Entonces, estos pues se encargan bastante los ambientalistas, pues lo que se quiere prever es que con la construcción de este tipo de puente, de este tipo de estructuras, ¿verdad? Sabemos que toda estructura gris conlleva también bastante lo que es la contaminación, entonces hay que tener un sumo control de todo lo que es las fundiciones, donde se van a tirar las lechadas y todas las partes, también así como tratar de proteger lo que es la entrada y la salida del puente mediante vegetación y todo esto, para tener un control en lo que es en esta parte de la socavación de los extremos, ¿verdad? Entonces, y también que el ruido de las máquinas y todo esto no vaya a afectar un ecosistema ambiental, ¿verdad? Esa parte es la que cuida este aspecto de impacto ambiental. Lo que tenemos estudio de tráfico, ¿verdad? Cuando la magnitud de la obra lo requiera, será necesario efectuar los estudios de tráfico correspondientes al volumen y clasificación de tránsito en puntos establecidos para determinar las características de la infraestructura vial y la superestructura del puente. Entonces, ¿qué nos define el estudio de tráfico? Es más que todo el tipo de vehículo que va a pasar por el puente. Con un estudio de tráfico nosotros ya sabemos qué vehículo se adecua más a lo que es el diseño de nuestro puente y así evitar que a largo plazo pues este tenga fatiga por el paso de los vehículos, ¿verdad? Y también tenemos los que son estudios complementarios. Pues son estudios complementarios a los estudios básicos como instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, señalización, coordinación con terceros y cualquier otro que sea necesario al proyecto, estudios de trazo y diseño vial de los accesos, definen las características geométricas y técnicas del tramo de carretera que enlaza el puente en su nueva ubicación con la carretera existente. También tenemos estudios de alternativas a nivel de anteproyecto, y la propuesta de diversas soluciones técnicamente factibles para luego de una evaluación técnica económica elegir la solución más conveniente. Aquí pueden ver, les presento pues un plano ya con la de ley de planta de un puente, más que todo en ubicación. Entonces pueden ver que la topografía es sumamente necesaria para poder emplazar este puente. Pues aquí pueden ver ustedes lo que es este es un puente sobre el río San Juan, que va del tramo del Carrizal a San Juan. Pueden ver con el cauce del río, ya con el diseño geométrico de la carretera, pues este, si lo podemos clasificar, es un puente recto, porque casi forma un ángulo de 90 grados con el eje del río, ¿verdad? Entonces, es un puente recto. Algo importante a destacar es que el ancho de la calzada tiene que adaptarse igual al ancho de lo que venimos con el diseño vial, porque nosotros no podemos hacer un embudo, ¿verdad? No puede ser que los anchos de la calzada de la carretera y el ancho de la calzada del puente no coincidan y este sea más angosto.
sino que tienen que ser uniforme, ¿verdad? Este es el vista en planta y ya este vista en perfil, ¿verdad? Aquí ya está el emplazamiento del puente, ¿verdad? Pueden ver aquí en sus extremos tenemos lo que es las cotas geológicas, ¿verdad? De qué tipo de nivel de suelo existe según su profundidad. Anteriormente, en estudios previos, pues se hace una perforación donde cerca de los puntos de los estribos para conocer a qué nivel de emplazamiento tiene que llegar la cimentación de los estribos, ¿verdad? Ahora pasamos a la geometría y como sección transversal, pues nos dice que el ancho de la sección transversal de un puente no será menor que el ancho del camino de acceso al puente y podrá contener vías de tráficos, vías de seguridad, bermas, ¿verdad? Veredas, ciclovía, barrera y barandas, elementos de drenaje. El puente debe estar integrado completamente al desarrollo del proyecto geométrico de la carretera, tanto en planta como en perfil, ¿verdad? Entonces aquí yo les coloco dos secciones transversales del puente y aquí pueden ver que tiene una configuración diferente, ¿verdad? Este es con barreras peatonales, ¿verdad? Y esta es sin barreras y esta es con barreras, la de la parte derecha, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que destacar aquí? Que los sardineles, que esta parte de aquí, no nos protegen ante el camión que se pueda salir. Entonces el usuario, el peatonal, queda bastante expuesto, ¿verdad? Entonces, estas secciones se pueden utilizar en aquellos tramos que no son urbanos, ¿verdad? Son tramos que no tienen tanto tráfico vehicular. Ya cuando tenemos bastante tráfico vehicular, hay que colocar barreras para proteger al peatón. El ancho de la vía de calzada, pues nos dice siempre que sea posible, los puentes se deben construir de manera de poder acomodar el carril de diseño estándar y las bermas adecuadas, ¿verdad? El número de carriles de diseño según el ASTO, artículo 3.6.1.1.1, se determina tomando la parte entera de la relación W entre 3.6, siendo W el ancho libre de la calzada en metros, cuando las vías de tráfico tienen menos de 3.60 metros. El número de vías de diseño se toma igual al número de vías del tráfico. Los anchos de calzada entre 6 y 7.20 metros tendrán dos carriles de diseño, cada uno de ellos de ancho igual a la mitad del ancho de calzada. Este punto lo estaremos viendo más a detalle cuando ya estemos diseñando nuestro puente, ¿verdad? Las bermas, una berma es la porción contigua al carril, ¿verdad? Que sirve de apoyo a los vehículos que se estacionan por emergencia. Su ancho varía desde un mínimo de 60 centímetros en carreteras rurales menores, siendo preferibles de 1.8 a 2.4 metros hasta al menos 3 metros y preferentemente 3.6 metros, nos dice. En carreteras mayores, sin embargo, dice, debe tenerse en cuenta que en anchos superiores a 3 metros predispone a su uso no autorizada como vía de tráfico, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que si tenemos una berma demasiado ancha, ¿qué va a hacer el usuario? Lo va a tomar como un carril, si es demasiado ancha, y va a manejar sobre esta. Y lo que se quiere es evitar, sí, que las bermas funcionen más que todo como
aparcaderos por emergencia, que un vehículo si se daña o algo, se pueda orillar de forma segura sin interrumpir el tráfico del puente, pero lo que queremos evitar también es que el usuario transite por esa parte. Veredas. ¿Qué nos habla? Se deberá poner veredas para el flujo peatonal en todos los puentes, tanto en zonas rurales como urbanas. El ancho mínimo de las veredas para velocidades de diseño menores a 70 km por hora deben ser de 1,20 metros efectivos, es decir, sin incluir barandas ni barreras. Para velocidades mayores deberán tener 1,50 de ancho efectivo mínimo y además estar protegidas por barreras. En zonas urbanas, las veredas peatonales deben tener como mínimo unos 50 metros de ancho efectivo, debiendo protegerse con barreras, ¿verdad? Entonces aquí pueden ver una imagen de aceras peatonales. Estas son diferentes tipos de modulaciones. Vemos que en una solo tenemos el cordón de la barrera, aplicaciones de baja velocidad, y tenemos una con barrera, que son ya en aplicaciones de alta velocidad o preferentemente no autopista, ¿verdad? Y aquí pueden ver un detalle ya con medidas de las aceras peatonales, ¿verdad? El cordón de barrera, pues tiene entre otro propósito el control del drenaje y delinear el borde de la vía del tráfico. Su alternativa varía entre el rango de 15 a 20 centímetros y no son adecuadas para prevenir que un vehículo deje el carril. Entonces sabemos que el cordón de barrera, no prevé que un vehículo pueda salir del carril y montarse sobre él. Entonces, el usuario, el peatón, queda un poco expuesto a que un vehículo lo pueda atropellar, ¿verdad? Entonces, solo es recomendable en aplicaciones de baja velocidad. Ahora tenemos las barandas. Se instalan a lo largo del borde de la estructura de un puente cuando existen pases peatonales o un puente peatonales. Para protección de los usuarios, la altura de las barreras será no menor que 1,10, en ciclovías será no menor que 1,40. Una baranda puede ser diseñada para usos múltiples, caso de barandas combinadas para peatones y vehículos, y resistirá choque con o sin la acera. Sin embargo, su uso se debe limitar a carreteras donde la velocidad máxima permitida es de 70 km por hora y para velocidades mayores, a fin de proteger a los peatones, es preferible utilizar barreras de concreto para proteger a los peatones. Entonces ahí ustedes tienen un detalle típico de una baranda peatonal. Ahora, ¿qué tenemos en barandas de concreto? Pues su propósito principal es contener y corregir la dirección de desplazamiento de los vehículos desviados que utilizan la estructura, por lo que se deben estructural y geométricamente resistir al choque. Brindan además seguridad al tráfico peatonal, ciclistas y bienes situados en las carreteras y otras áreas debajo de la estructura. Deben ubicarse como mínimo a 0,60 metros del borde de una vía y como máximo a 1,20 metros. En puentes de 2 vías de tráfico puede disponerse de una barrera como elemento separador entre las vías. No debe colocarse barandas peatonales, excepto barandas diseñadas para uso múltiple, en lugar de barreras, pues tienen diferente en función. Mientras las barandas evitan que los peatones caigan del puente, las barreras contienen y protegen el tránsito vehicular, ¿verdad?
Pavimento, pues el pavimento puede ser rígido o flexible y se dispone en la superficie superior del puente y accesos. El espesor del pavimento se define en función al tráfico esperado en la vía. La colocación de pavimento, pues, aparte de que los puentes se miren mejor estéticamente, también tienen una función de que impermeabilizan el puente, la losa del puente la impermeabilizan, entonces la protegen de las temperaturas, de la lluvia, entonces es muy adecuado que sobre un puente sea pavimentado, ¿verdad? Pero esto tiene también bastante que ver ya con el tipo de pavimento que trae la carretera, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, si venimos con una carretera con un pavimento rígido de concreto, pues el puente se suele dejar también en solo la losa vista, ¿verdad? Para que tenga sea congruente, ¿verdad? Tenga esa congruencia visual y también funcional de Pero si venimos con una carretera de pavimento flexible, pues también es importante pavimentar el puente para que visualmente se mire bien, ¿verdad? Y tengamos esa uniformidad, ¿verdad? Entre carretera y puente. Ahora, las losas de transición, pues son losas de transición con la vía o carretera apoyada en el terraplén de acceso. Se diseñan con un espesor mínimo a 0.20, ¿verdad? Entonces, estas losas es la que vienen de la carretera a conectarse al puente, ¿verdad? El drenaje, pues es importante. Las pendientes de drenaje longitudinal debe ser la mayor posible, recomendándose un mínimo de 0.5%. La pendiente de drenaje transversal mínimo es 2% para las superficies de rodadura. En caso de rasante horizontal, se utilizan también sumideros o lloraderos de diámetro suficiente y número adecuado. Son típicos drenes de material anticorrosivo de 0.10 metros a cada 4 metros, sobresaliendo debajo del tablero y 5 centímetros como mínimo. El agua drenada no debe caer sobre la parte de la estructura. Entonces, en esta parte de aquí, entre la barrera que se ve aquí y la viga, se colocan unos tubitos embebidos, ¿verdad? Estos tubitos, pues lo que nos permiten es que esta agua drene, caiga a este tipo de cuneta y salga del puente y no tienda a acumularse en esa parte y nos dañe la losa del puente. Ya que sabemos que el agua es fatal para dañar todo lo que es concreto, pavimentos y esa parte. Entonces, un buen drenaje también es importante para la seguridad del usuario. Los cálibos. Los cálibos horizontales y verticales para un puente urbano serán el ancho y la altura necesarios para el paso del tráfico vehicular. El cálibo vertical no será menor que 5,50 metros. Los cálibos especificados pueden ser incrementados si el asentamiento precalculado de la superestructura excede los 2.5 centímetros. Los cálibos verticales en los puentes peatonales será de 0.30 metros más altos que el de los vehiculares. En puentes sobre cursos de aguas se debe considerar como mínimo una altura libre de 1,50 sobre el nivel máximo de las aguas. Para el caso de ríos que arrastran palizadas y troncos, se considera una altura libre de 2,50 metros. Los puentes construidos sobre vías navegables deben considerarse los cálibos de navegación de esas vías. A falta de información precisa, el cálibo horizontal podrá ser por lo menos 2 veces el ancho máximo
de las embarcaciones más 1 metro. Pues aquí tenemos una imagen, ¿verdad? Del cálibo vertical y distancia libre entre el fondo del puente y nivel máximo de agua, ¿verdad? Entonces, en esta imagen, pues, es la explicación de lo que está escrito anteriormente. Ahora, en la junta de dilatación, pues, para permitir la expansión o la contracción de la estructura por efecto de los cambios de temperatura, se colocan juntas en sus extremos y otras secciones intermedias en que se requieran. Las juntas deben sellarse con materiales flexibles capaces de tomar las expansiones y contracciones que se produzcan y ser impermeables. Estas juntas, pues, ¿dónde van colocadas? En la unión, ¿verdad? Estas ustedes las han visto cuando ustedes manejan por un paso elevado. Cuando van pasando por un puente, pues ustedes escuchan ese como tronidito cuando van pasando de una losa a otra losa. Entonces, esa es ahí donde están las juntas, ¿verdad? Y pues como normativa, ¿qué tenemos? Pues el ASTO LRF Bridge Design Specification, esta es la normativa que se está utilizando para los puentes, ¿verdad? Esta se actualiza cada vez más, la van actualizando según el paso del tiempo y esta es específicamente para el diseño de puentes, ¿verdad? Entonces, con eso, esta presentación estaríamos cubriendo toda la parte de lo que es las consideraciones generales, ¿verdad? Entonces, esta presentación yo se las estaré subiendo al portal para que ustedes ya la tengan y puedan visualizarla libremente, ¿verdad? No sé si tienen dudas o consultas con algo. No, ingeniero. Ok, entonces, si no hay consultas ni nada, pues lo dejaremos por hoy por aquí, ¿verdad? Está bien, ingeniero. Ok. Perfecto. Gracias, ingeniero. Bueno, un gusto y siempre les recuerdo estar revisando su plataforma, ¿verdad? Y yo les estaré subiendo las presentaciones, así como la grabación del video de hoy. Bueno, listo. Solo voy a tomar lista de los participantes. Ok, listo. Y nos vemos la próxima semana, ¿verdad? Siempre a la misma hora, ¿verdad? Un gusto. Gracias. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Feliz día. Igual.